En el momento en que Estados Unidos se alista para una nueva revisión expedita de solicitudes de asilo, el gobierno de Biden está sopesando enviar 1.500 militares a la frontera con México debido a que está por expirar las restricciones al asilo relacionadas con el COVID-19 el próximo 11 de mayo, conocida como el Título 42. Bajo el programa expedito, quienes no cumplan con los criterios serán deportados en cuestión de días o unas cuantas semanas, así lo informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Le preguntamos a la abogada experta en trámites migratorios, Laura Jiménez, en qué consiste esta nueva revisión y qué puede significar para los inmigrantes que lleguen a la frontera de los Estados Unidos. Bienvenida. Gracias, Camilo. Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, esto es la implementación, Camilo, del Título 8 en su totalidad. El Título 8 dice que aquella persona que se presente en frontera para solicitar asilo político o protección de alguna forma debe estar preparada para responder una serie de preguntas y explicar las razones por las cuales está pidiendo esta protección. La persona que se vaya a presentar en estos momentos en frontera para pedir asilo político va a tener que tener muy claro cómo va a responder a estas preguntas, porque estas preguntas van a ser claves para que puedan permanecer en Estados Unidos y poder, en su caso, defender un caso de asilo. ¿Por qué sufrieron persecución en su país? ¿A razón de qué? ¿Fue a razón de opinión política, de religión, de orientación sexual? ¿Pertenecen a una clase social determinada? Las personas que son originarias de Guatemala, El Salvador, son perseguidas por bandas criminales, pertenecen a un grupo social determinado. Estas personas, si pasan este filtro, van a ser referidas a una entrevista de asilo con un oficial de asilo, es el famoso miedo creíble. Y si este miedo creíble entonces es pasado con éxito, o sea, encuentra que la persona estableció que sí tiene un miedo de persecución o pasado futuro, pues entonces puede que sea dejado en detención a defender un caso de asilo o puede ser que sea liberado para que pueda defender un caso de asilo dentro de territorio americano. Abogada, ¿A qué se refieren? Lo que dice esto de expedito, lo que quiere decir el expedito es porque el título 8... inmediatamente que la persona cruza frontera o se presenta en un punto fronterizo es puesto en un proceso que se llama deportación expedita o remoción expedita. Y es cuando empiezan a hacer estas preguntas de filtro. ¿Y por qué lo ponen en un proceso de deportación expedita? Porque es una persona que se está presentando en frontera sin una visa, sin un parol, sin un documento de entrada legal. Una vez que la persona puede establecer que hay un posible caso de asilo que pueda ser exitoso, entonces lo van a sacar de este proceso expedito y va a pasar a un proceso de miedo creíble y probablemente si ese miedo creíble es positivo, entonces va a pasar a un proceso de deportación completo, que es donde ya va a poder defender un caso de asilo o en un centro de detención o fuera del centro de detención en cualquier corte de inmigración de Estados Unidos. O sea que a diferencia de otro momento, ahora hay que llegar con las respuestas claras, concebidas, saber lo que vas a decirle a cada pregunta y que quede claro que uno tiene miedo a volver porque o lo están persiguiendo o lo están reprimiendo o tiene cualquier problema de otra índole con el gobierno. Así es, y el gobierno está tratando de implementar programas pilotos para utilizar la entrevista de miedo creíble como la base para la aprobación o la adjudicación del caso de asilo. Por eso es tan importante que estén preparados, porque sí va a ser bastante rápido. Va a ser un proceso que si lo logran implementar como ellos planean, va a tener un resultado en muy poco tiempo, Camilo, en pocos meses. Bien. O sea que ahora mismo, señores, no hay que llegar y practicar una vez que llegas a la frontera y que te detienen. No, ya tienes que llegar ensayado allí con la respuesta. Mira, hay otra cuestión que nos preguntan constantemente. Se anunció que para esto del parol iban a crear centros de preprocesamiento, de análisis, de clasificación en países, en terceros países como Guatemala y España, por ejemplo, y que iban a abrirse más en otros lugares. Nos preguntan constantemente, ¿los cubanos pueden ir a solicitar el parol o a presentar el parol a Guatemala, a España o cualquier otro lugar donde hagan estos centros o tienen que esperar a que sea desde Cuba? Los centros van a estar inicialmente ubicados en Guatemala y en Colombia, que son. En Colombia. Entonces, en estos centros van a tener a personales especializados, sí van a poder ir cubanos, van a poder ir personas de cualquier parte del mundo, y van
a recibir como una especie de asesoría para ver a qué pueden calificar ellos. Si tienen un caso que pueda calificar quizás para un posible protección de asilo, si tienen un caso a lo mejor que pueda calificar para un valor humanitario porque tienen un patrocinador que pueda calificar y porque son de un país que califica para este programa, o si a lo mejor pueden beneficiarse del programa de parol de reunificación familiar, que como vimos lo han extendido ahora a otras naciones también. Ahora, el papel que juega España y Canadá, que al principio pensábamos que iban a tener centros de procesamiento, no. En estos centros de procesamiento de Colombia y Guatemala, Camilo, lo que los van es también a dirigir a ver a qué país o en qué país ellos desean asentarse. Entonces, le van a dar la opción de escoger Estados Unidos o Canadá o España. So, estas personas que van a estar asesorándolos en estos centros de procesamiento van a también tener conocimiento sobre las leyes de inmigración de estos países. Imagínese usted, entonces pueden ir a cualquier centro siempre que sean los de procesamiento. Canadá y España sáquenlo de la ecuación, no forman parte. Pero Canadá y España son países que, correcto, Canadá y España son países que van a participar en el programa de beneficios migratorios. Pero si usted anda por México, anda por El Salvador, anda por Honduras, puede ir tranquilamente a Guatemala y presentar su caso de parol. Mira, desde Cuba, Karina, una cubana, nos pregunta, quiere resolverle la visa de turismo, pedirle la visa de turismo a su papá, pero en Cuba no le están dando. Tendría que ir a un tercer país. Y ella quiere saber si ahora mismo se están dando estas visas de turismo a personas residentes en Cuba para no perder el viaje de ir a Guyana o a México o a algún lugar así. Sí, sí se están dando, Camilo. De hecho, la visa de turista es una de las únicas visas que se puede pedir en cualquier parte del mundo.